¿qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener a Rodrigo Álvarez, es máster en ciberseguridad, analista criminal, es coordinador de la ONG Argentina Cibersegura. Y vamos a hablar de un tema que nos preocupa diariamente, cotidianamente, y uno se pregunta si han podido hackear el Poder Judicial de Córdoba, PAMI, empresas. Uno se imagina la fragilidad con que se encuentra uno frente a la tecnología, ¿no? Casi una andanada permanente de consultas, de estafas e intentos de estafas a través de distintos mecanismos y distintas tecnologías. En segundos con Rodrigo Álvarez. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, todo muy bien por acá. Gracias por la invitación. No. Decime, ¿cómo, en lo personal, cómo te acercaste a esta temática tan compleja, ¿no? La vida me fue llevando de a poco. Mi primera, digamos, cuando ingresé a la universidad me metí en el profesorado de educación física. Sí. Y por un problema de salud tuve que dejarlo en tercer año y ahí me metí en informática y luego, estando ya en el Estado, trabajando para la provincia de Santa Fe, empecé a investigar ciberdelitos en el año 2012, cuando mucho no se hablaba del tema. Empecé con investigaciones y nada, ahí se me abrió un portal gigante de diferentes carreras y temáticas para abordar hasta que llegué a la ciberseguridad. Y bueno, hoy es algo que me apasiona porque me mantiene entretenido. La tecnología avanza de manera cotidiana, minuto a minuto. Algo nuevo hay para investigar, para analizar, para entender cómo funciona, y eso me apasiona. Recibís consultas permanentemente, ¿no? Y por lo menos una por día, como te comentaba hoy. Sí. Hay días que el teléfono no para de sonar por situaciones como la que estas semanas fueron sucediendo sobre personas, adultos mayores que tal vez son engañados por algún mensaje, algún mail o alguna llamada fraudulenta, y a partir de ahí se desencadena todas unas situaciones que son dolores de cabezas. ¿Cuáles son las estafas más frecuentes que se producen? Mira, en lo que es Latinoamérica es muy común el mail phishing, que es una técnica que utilizan los cibercriminales hace muchísimos años, suplantando la identidad de alguna empresa o institución. Le hacen creer a la víctima o futura víctima, pues todo un acto preparatorio en realidad, que se ganaron un premio, o siempre hay un mensaje de alerta en el cuerpo del mail, y esto hace que las personas cometan el error de hacer clic en un link que eso es el portal a descargarse una aplicación maliciosa que va a poder espiar su dispositivo, o los invita a ir a otra página que simula ser un banco, un lugar donde se puede comprar en línea, como puede ser Mercado Libre, Amazon, etcétera, o alguna plataforma de streaming como Netflix, donde ofrecen alguna promoción o te están alertando de que no vas a poder seguir disfrutando del servicio porque no pagaste, entonces tenés que descargar los datos de tarjeta de crédito. Y ahí es donde empieza todo el problema. Claro, hubo muchos casos, por ejemplo, con una promoción de Netflix en las últimas semanas, ¿no? Ofreciendo un descuento fundamentalmente para jubilados, ¿no? Se da esta situación. Ahora, haciendo clic en el link, ¿te lleva automáticamente o tenés que cargar datos o te pueden espiar sin necesidad de que puedas cargar datos? Mira, es una muy buena pregunta, porque generalmente las consultas son: yo no hice nada, o solo hice un clic, y después de repente me sacaron plata o me pidieron tal cosa. La realidad es que la mayoría de este tipo de ataques no tienen automatizada la descarga de un software malicioso o un malware. Siempre requiere la acción del usuario. Llega el mail o llega el mensaje con un link, hay que hacer clic, se va a derivar a otro sitio y se va a descargar ahí algo. Para que ese algo, que va a ser un software malicioso, se ejecute, tenemos que nosotros hacer otro doble clic para que se instale en segundo plano y a partir de ahí empiece a actuar. O tenemos que, por ejemplo, este caso de la promoción de Netflix, le pidieron a la víctima que se instale una aplicación de acceso remoto, que es una aplicación legítima, que es muy conocida, se llama TeamViewer, se utiliza en los departamentos de TI para poder tener una conexión entre el usuario y el departamento cuando quieren instalar alguna aplicación o cuando quieren hacer un control sobre la máquina.
pero en este caso los criminales lo están utilizando para engañar a la víctima y le piden el código, porque necesita un código de verificación para enlazar los dos dispositivos, y bueno, la víctima, el usuario, se lo pasó, todo esto mediante engaño, y a partir de ahí es que el criminal tiene acceso a su dispositivo para poder llevar adelante todas las acciones que siguieron. Y en el dispositivo están tus contraseñas, Exactamente. Tu número de tarjeta, etc. O sea, ¿cómo yo diferencio o cómo el ciudadano diferencia cuando la página es verdadera, es oficial, de un supermercado, de un banco, de Netflix, de lo que sea, de una página que es falsificada prácticamente? ¿Cómo se distingue eso? Mira, con el paso de los años los criminales fueron mejorando las técnicas. Al principio fueron utilizando sitios o dominios que no tienen sentido, porque esto es muy importante remarcar la importancia de que el usuario entienda qué es una página web y cuándo una página es legítima o no, como hiciste la pregunta. Entonces, ahí sí o sí el usuario tiene que mirar la dirección, o sea, el HTTP o la URL. Ahí donde está el www. Lo que sea, Netflix, super lo que sea, .com. Estas páginas fraudulentas nunca tienen el nombre legítimo, siempre tienen una chorrera de números y letras con un punto, y generalmente no es .com, es .uk, .net, .io, dependiendo de lo que encuentra como servicio. ¿Pero figura el nombre de la empresa supuestamente proveedora del servicio o del...? Eso es un buen punto. Lo que fueron haciendo, mejorando la técnica, es después del .com o .io, lo que sea, barra Netflix, barra super el túnel, barra lo que sea. Entonces, si nosotros leemos de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, de la barra para la izquierda es el sitio legítimo, o sea, donde realmente lo está dirigiendo, que no es el supermercado, no es Netflix o no es ninguna empresa. De la barra hacia la derecha es el subdominio, que con eso engañan al usuario, porque cuando pegan esos links en los mails o en los mensajes, hacen que solamente se visualice Netflix, Super, Banco, y aparece con el mismo logo. Y bueno, después está en el ingenio de cada cibercriminal en poder generar una página clonada, que hoy encima con la inteligencia artificial es muy fácil hacerlo, realmente es muy fácil hacerlo, solo hay que contratar un dominio, clonar la página y a partir de ahí se puede... ¿Y cuáles son los medios más frecuentes de estafa? ¿El mail, el WhatsApp, el teléfono? ¿El Instagram? ¿Cuáles son los medios más...? Todos y en ese orden. ¿Todos en ese orden? Sí. WhatsApp, el mail obviamente que no pasa de moda, sigue siendo un canal de difusión de mail phishing utilizado por los criminales por una cuestión de practicidad, porque generan spam. O sea, ellos mandan de manera masiva mail fraudulentos y por eso se llama phishing, porque el que pica cae y queda enganchado como un pez. Entonces, se sigue utilizando sobre todo porque Latinoamérica tiene un gran problema con los software legítimos o legales. Hay muchísimas empresas, muchísimas pymes o instituciones del Estado que utilizan software de Microsoft que no son legítimos, o sea, utilizan credenciales que fueron encontradas en Internet o alguna KML que son una solución para poder desbloquearla y poder utilizarla, y eso siempre lo que hace es dejarte en offside, te quedas vulnerable ante cualquier tipo de ataque. ¿Por qué? Porque no se va actualizando el sistema, porque las empresas antivirus o los software antivirus no te protegen ante esa irregularidad. Entonces, mediante un mail, los cibercriminales, sabiendo que Latinoamérica está débil en esto, mandan algún tipo de link donde se va a instalar, o sea, se conoce como troyano porque en ese link simula hacer algo como el caballo de Troya, y cuando hacemos doble clic se desencadena una serie de situaciones que afectan al dispositivo y terminan sacándole plata. El año pasado y el año pasado, en Argentina fue récord, o sea, fueron miles de millones de dólares que se sacaron a diferentes pymes y empresas de toda Argentina. Un ataque dirigido específicamente a Argentina, con dos troyanos, que uno se llama Mecotio y el otro se llama Grandoreiro. ¿Cuántos miles de millones? Miles de millones. Miles de millones. A empresas. A empresas y pymes. A instituciones como organismos tipo colegios de abogados, colegios de ingenieros, todos pequeñas empresas o instituciones que tienen varias computadoras y que manejan flujo de dinero bastante alto de manera habitual. Está directamente dirigido hacia ellos, entendiendo que no tienen software legítimos. Claro.
Después vamos a entrar en las recomendaciones, ¿no? Porque me parece importante hablar de este tema también, pero ¿cuál es la franja etaria elegida por los criminales informáticos? ¿Mm? ¿Y cómo lo saben también? Bien, es buena la pregunta. Ajá. ¿Cómo lo saben? La voy a responder después. La franja etaria, en realidad no hay como un ranking de la persona, el adulto mayor es más propenso a caer o el niño es más propenso a caer. Sí entendemos que hay una generación de personas que por ahí están un poco enamistadas con la tecnología, entonces como que nunca terminan de amigarse y tratar de poner barreras de seguridad hasta que les sucede algo y a partir de ahí sí empiezan a protegerse. Entonces, esto los criminales lo saben, ellos hacen una especie de inteligencia o ingeniería social sabiendo de que hay un rango etario que está desprotegido, que puede ser el adulto mayor y pueden ser los niños también. Ajá. Entonces, generan campañas de ataque como esta promoción de Netflix para jubilados. ¿Por qué para jubilados? Porque, bueno, justamente está apuntado a ese público, entendiendo de que lo más probable que en una conversación, porque en este caso que mencionabas, hacen un llamado telefónico y lo empiezan a enredar con todo un discurso muy bien armado para que él termine instalando esa aplicación y dé todas las credenciales de acceso. Entonces, acá hay mucha falta de alfabetización digital a un sector por parte del Estado. Es necesario que se haga esto, más allá de que después cada uno tiene que también tomarse el trabajo de aprender. Como toda tecnología llega, se impone en la sociedad y después cada uno va a tener la necesidad o la impronta de querer aprender y mejorar cómo utilizarla. El adulto mayor, por ahí hay cosas que se fue adaptando con el tiempo porque todo lo que antes se hacía de forma física se trasladó al mundo digital, entonces de a poco se tuvo que ir adaptando y hoy casi los bancos, por ejemplo, son casi 100% digital. Claro, la pandemia también aceleró la revolución digital. Y la pandemia fue un quiebre tanto en lo que es la utilización de lo digital con el ser humano y por otro lado fue un quiebre para los cibercriminales. Porque aprovecharon ahí el desconocimiento, la falta de capacitación y conocimiento que tenían los usuarios. De repente llegó una pandemia en la que todo tuvo que ser digital, o la mayoría de las cosas tuvieron que ser digitales. Entonces el cibercriminal dijo, esta es la mía, es mi terreno. Y aparte de ahí es donde más se explotó la utilización de WhatsApp, o sea, como un medio para cometer el delito. Esto de me hackearon WhatsApp, me robaron WhatsApp, bueno, en realidad le sacaron WhatsApp con una técnica de ingeniería social muy hábil para que el usuario le termine entregando las credenciales o algún tipo de dato para que le saquen la red social. Y hasta ahí, esto es un problema, porque en Argentina eso no es delito. Ajá. Hasta ahí no es delito. El delito empieza a suceder cuando el criminal utiliza tu número de teléfono, tu línea, tu usuario de WhatsApp. Para estafar. Para estafar, para contactar personas y pedirle plata en tu nombre. Con una suplantación de identidad que tampoco es delito. Vamos a hacer una pausa porque este es un tema muy interesante, ¿no? A ver cómo juega la inteligencia artificial en este tema, ¿no? Que puede prácticamente imitar tu rostro, el mío, o hacer tu rostro, el mío. Entonces uno cree que está hablando con Rodrigo y no está hablando con Rodrigo, está hablando con otra persona, ¿no? Enseguida regresamos con Rodrigo Álvarez. Bien, seguimos con Rodrigo Álvarez, máster en ciberseguridad, como decíamos, analista criminal, se dedica a este tema, consultor también de varias empresas, sobre todo pymes, que son atacadas permanentemente. Había quedado pendiente cómo juega la inteligencia artificial que puede imitar mi voz, mi rostro. Es un riesgo más, ¿no? Sí, con la liberación en realidad de la inteligencia artificial para el uso masivo, porque también hay que entender que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Tal vez el usuario común lo ve como algo novedoso, pero se viene almacenando. Diferentes bases de datos se van generando desde la aparición de Internet de uso libre allá por el año 89 y a partir de ahí en adelante todas las grandes empresas empezaron a meterse e investigar sobre la inteligencia artificial y los algoritmos. Y hace unos 3 años se liberó para uso masivo. A partir de ahí surgieron problemas, lógicamente. De hecho, la Unión Europea la regula hoy la inteligencia artificial, hay un reglamento de la IA. ¿Por qué? Porque a partir de cualquier tecnología siempre es utilizada para hacer daño.
Y el cibercriminal no se quedó atrás cuando apareció y empezó a clonar voces, empezó a clonar imágenes, lo que se conoce como deepfake. De hecho, ya se hacía antes con diferentes herramientas como pueden ser Photoshop, que se hacían ediciones de imágenes, pero hoy con la cantidad de herramientas que hay para editar imágenes, videos, voz, texto, realmente es peligroso cuando cae en manos equivocadas. Y vos mencionabas casos de tal vez alguna conversación, como sé si estoy hablando o no con Rodrigo. Hay un caso muy conocido en Europa de una empresa, una multinacional, que de repente le llega un mail al el encargado de pagos, de transferencias de esa empresa, y le piden una reunión urgente, los gerentes de la empresa. Se reúne por Meet, una comunicación virtual, y estaban todos ellos, eran 3 más él, y le decían que era de manera urgente, tenía que transferir X cantidad de millones de euros a tal cuenta por un cierre que habían hecho recientemente, pero que tenían que hacerlo ya, porque si no se caía el negocio. Esta persona creyó en esta persona porque... Esta era su cara, era su cara, era su voz, tenían movimiento, o sea, eran ellos. Pero solo se equivocaron en una cosa. Tenían en la empresa, afortunadamente, o sea, hago spoiler al final, no transfirió el dinero. ¿Por qué? Porque ellos tenían diferentes barreras de seguridad para hacer transferencias. Más allá del ok que le daba el gerente, había una palabra clave que tenían que decir y no la dijeron. Entonces terminó la reunión, él llamó por teléfono a su gerente, a su CEO, y le dijo, ¿Vos me llamaste para...? No, yo nunca te llamé. Ok, nos quisieron robar, nos quisieron hackear. ¿Qué recomendaciones le dirías a la gente? Bien, fundamental, pero esto es fundamental, lo digo en todas mis charlas, capacitaciones, entrevistas, es fundamental que activen los factores de autenticación. Ese doble factor de autenticación que tienen absolutamente todas las aplicaciones que usamos de manera cotidiana. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter o X, los bancos, todas las aplicaciones de billeteras virtuales, todas tienen, además de la contraseña o el dato biométrico para desbloquearla, tienen un factor de autenticación que puede ser un código, un token o una contraseña corta como tiene WhatsApp, que es algo numérico de 6 números, para que en el caso de que nos quieran robar, porque hay muchas personas que piensan que nunca van a ser hackeados. ¿Quién le interesa mi cuenta, mi tarjeta de crédito? ¿Quién le interesa mis datos? Si yo no soy nadie, es pregunta habitual de esto. Todos somos un punto de referencia para ellos porque todos tenemos algo importante. Puede ser que nos hackeen nuestro dispositivo y no tengamos plata, pero tengamos fotos que con eso nos pueden extorsionar y vamos a desesperarnos para conseguir plata para que no se viralicen esas fotos. O puede ser que tengamos plata y que nos saquen esa plata. Entonces, para prevenir esto, las barreras las barreras de seguridad como el doble factor de autenticación son fundamentales. Después de ahí, obviamente, pensar 2 veces antes de hacer clic en un link. O sea, realmente frenar unos segundos. Hoy vivimos en una era de inmediatez. Todo tiene que ser ya, inmediato, todo ya. De hecho, los videos de todas las redes sociales no duran más de 30 segundos y cada vez son más cortos, cada vez lo hacen más interactivo para tenerte prendido. O sea, todo es inmediato. Esto también pasa en el mundo del cibercrimen. Entonces, si todo es inmediato y yo tengo que hacerlo ya, no voy a parar a pensar si realmente esa oferta de Netflix es real o no. Yo quiero la promoción, es para mí, es para jubilados, voy a hacer clic acá porque si no me la pierdo. Entonces empezar a detenernos, frenar unos segundos, repensar si realmente eso existe, si tengo dudas, preguntarle a alguien que entienda un poco más de tecnología y a partir de ahí empezar a protegernos. Una llamada telefónica por WhatsApp de un número desconocido que comienza con una oferta, ¿hay que cortar? Sí, porque ninguna empresa, ninguna institución seria te va a llamar por WhatsApp. En todo caso va a tener un chatbot para que se hagan consultas y después te van a derivar a una persona humana. Pero todas esas llamadas fraudulentas tienen algo muy particular, que es importante marcarlo. Siempre son llamadas por WhatsApp y no por línea común, y siempre tiene la imagen, el logo de la empresa o institución que te está queriendo vender como que son legítimos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres visuales. Entonces, si vemos que dice Mercado Libre y la persona del otro lado te dice, hola, soy de Mercado Libre, es Mercado Libre, porque me lo dijo y porque veo la imagen. Entonces, eso es una forma de engañar al cerebro que utilizan los criminales, porque acá hay estudios de ingenieros sociales, de hackers de alto nivel a nivel mundial,
que saben cómo engañar a las personas. Sí. Rodrigo, una pregunta, ¿no? Porque hubo muchos casos donde se perpetraron estafas a través de, se dio el número de cuenta, el home banking, etcétera. Terminó siendo una estafa y a su vez ese dinero transferido fue rápidamente transferido a otra cuenta, fue rápidamente transferido a otra cuenta. Es decir, hubo una fuga en muy poco tiempo hasta que la plata desaparece. ¿No crees que falta un control desde el punto de vista bancario, desde el punto de vista del arca, de quién maneja determinada cantidad de dinero para seguir esa ruta de dinero mal habido? Sí, de hecho ¿Sí? son temas que salen en debate continuamente en diferentes lugares donde tenemos reuniones para entender y atacar mejor a estas problemáticas. Y justamente eso es algo que está faltando, más allá de que post pandemia el Banco Central largó una serie de requisitos que sí o sí tiene que tener cada entidad bancaria o financiera en Argentina, y entre ellos son medidas de seguridad, diferentes factores, datos biométricos, verificación y un montón de pasos a seguir para que una transferencia se ejecute efectivamente, entendiendo de que si se ejecuta es porque el usuario realmente quiso hacer esa transferencia. Pero, sin embargo, sigue sucediendo de que, como vos mencionabas, entran a un sistema, por la razón que sea, por un mail que llegó, se transfiere dinero a una cuenta de un movimiento que no es regular en la cuenta, y eso debería ser una alerta para el sistema bancario, porque si una institución o un usuario común de manera mensual no mueve más de 800.000 pesos y de repente de la nada mueve 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, saca un crédito de 2 o 3 millones y lo mueve, esto tiene que ser una bandera roja para el banco diciendo, esto no son movimientos regulares de mi cliente, hagamos un stop, mandemos un mail o una llamada telefónica para realmente verificar si este movimiento lo está queriendo hacer o detrás hay un intento de estafa. Y esto que vos mencionabas de cuenta en cuenta, eso es un gran dolor de cabeza para los investigadores, porque más allá de que la trazabilidad se puede hacer, cada vez que un investigador, sea Ministerio Público o Policía, necesita pedirle información a la entidad bancaria, tiene que levantar secreto bancario. Entonces todo esto tiene demora. Ajá. Entonces ellos lo saben, los criminales, por eso la mueven de cuenta en cuenta hasta moverla en cripto. Entonces, el criminal en menos de 2-3 horas movió la plata en 4 cuentas y la terminó sacando en Binance y la movió a otro país. Claro. Y la víctima tardó una semana O más. En gestionar judicialmente la posibilidad del reintegro de su plata mal habida. Hasta que se empiece a investigar pasaron mínimo 15 días. Hasta que el banco, a los 7 días, el primer banco te da información que se movió a una cuenta de otro banco, que le tengo que volver a pedir a ese banco que me dé información para que me dé información del otro banco. Pasaron mínimo 15 días. ¿Qué es el ransomware? El ransomware. El ransomware. El ransomware es una especie de ataque donde este año se espera que sea el ataque más utilizado por los cibercriminales. Es una forma de encriptar archivos y está generalmente apuntado a empresas. En la mayoría está apuntado a empresas. Viene del anglicismo de software de rescate, es una mezcla de palabras, y lo que hace ese software es, se instala en tu dispositivo, te encripta la información con un código y te pide un rescate en cripto. Para poder recuperar esa información, tengo que pagar. Si yo no pago, no me la devuelven. Con el paso de los años, esta técnica se mejoró por parte de los criminales porque el más conocido a nivel mundial, por la magnitud, no por la cantidad de dinero que recaudó, sino por la magnitud que tuvo, fue WannaCry en el 2017. Afectó a muchísimas empresas a nivel mundial. En Argentina, obviamente que también pasó, y Lolay fue atacada por WannaCry. Encripta la información y te pide rescate. Si no lo pagás, no te devuelven la información, o sea, perdés esa información. Claro. Hasta esa época pasaba eso. Entonces la empresa tenía que contratar una empresa que restaure los servidores, que pueda recuperar la información perdida y ponerse en actividad de nuevo. Sí. En los últimos años, como vieron de que muchas empresas empiezan a tener backup, empiezan a invertir en ciberseguridad, se encontraron de que la empresa no paga el rescate y reactiva todo con el backup. Claro. Entonces, ahora, no solo que te encriptan la información y te piden que le pagues, sino que si no le pagas, lo publican en la web
en diferentes foros de hacking a todos esos datos. Hay una empresa de seguro muy importante de Argentina que tiene asiento en Rosario que sufrió un ransomware en el 2022 y todos los datos de sus clientes quedaron expuestos. Eso es una falta gravísima, porque hay datos de salud, datos filiatorios, datos personales, y el Estado, la ley que tiene Argentina de protección de datos personales, eso no lo sanciona. Rodrigo, muchas gracias. Seguiríamos hablando una hora, ¿no? A ver, en 10 segundos, ¿cómo yo garantizo que no copien los números de mi tarjeta de crédito? Sobre todo cuando uno va a algún local gastronómico y deja la tarjeta, ¿no? No dejarla, no perderla de vista, ese es un punto fundamental. Ajá. Hoy tenemos, la mayoría de las tarjetas tienen el contactless, debería venir el mozo, con el postnet. Con el postnet, sea quien sea el servicio que sea, debería venir con el postnet y nunca se la tenemos que entregar porque no tiene contactos. O sea, llegás al postnet, la acercás vos y listo. Eso te evita que te la clonen, sobre todo porque el chip y el contactless no fueron vulnerados, o sea, no se pueden hackear. En cambio, la banda magnética se puede clonar. Rodrigo, gracias. A ustedes. Bien, pasó con nosotros Rodrigo Álvarez. Bueno, gracias Jessy, Seba, Selene por la producción y también Gastón por la producción de este programa. Hasta la semana que viene. Gracias.